Dicen que la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Es una idea fascinante, o sea, muy proactiva. Ajá, es casi el lema de Silicon Valley, ¿no? Exacto, tal cual. Pero, a ver, ¿qué pasaría si, para poder ver realmente el futuro, primero tuvieras que darle la espalda? Uy, es una disonancia cognitiva brutal. Porque, por un lado, tienes esta obsesión moderna de construir hacia adelante desde cero. Arrasando con todo a su paso, claro. Sí, totalmente. Y por el otro lado, tienes la inmensa sabiduría de, por ejemplo, la cosmovisión del pueblo indígena Mixtec en Colombia. Ajá. Que nos advierte que el futuro solo se comprende mirando, digamos, la inmensidad de lo que ya hemos caminado, reconociendo el entorno y a quienes estuvieron antes. Wow. Y justo en medio de esa tensión, de ese choque de trenes entre lo occidental y lo ancestral, es donde arranca nuestra inmersión de hoy. Así que les damos la bienvenida a Investigación Creación para el Camino. Qué buen punto de partida. Sí, es que hoy tenemos entre manos un artículo de Vázquez y otros investigadores del año 2021, que, mira, no viene a darnos un par de trucos nuevos de diseño, viene a dinamitar por completo lo que entendemos por diseñar. Totalmente, rompe el molde. Ya no hablamos de hacer sillas más ergonómicas, ni de crear aplicaciones que nos mantengan pegados a la pantalla. Estamos hablando de usar el diseño para tejer la realidad misma, un concepto que ellos bautizan como transdiseño. Lo cual es un salvavidas necesario, la verdad. Porque si lo pensamos bien, el diseño moderno se ha arrinconado a sí mismo. ¿Tú crees? Sí, estoy convencida. O sea, se ha vuelto un engranaje más de la industrialización. Está completamente obsesionado con la estandarización, las métricas de eficiencia, la producción en masa. La línea de ensamblaje infinita. Exacto. Y este documento nos exige salir de esa fábrica mental y empezar a entender el diseño como un tejido vivo. Un tejido que cruza biología, cultura, tecnología y emociones. Ok, a ver, vamos a desempacar esto con calma, porque el texto arranca con un diagnóstico bastante severo. Dice que el diseño tiene una especie de complejo de inferioridad frente a las ciencias exactas. Ajá. Nos dicen que debemos dejar de obsesionarnos con la epistemología. Y aquí te tengo que detener y hacer un poco de abogado del diablo. Adelante, dime. ¿Qué tiene de malo querer que el diseño sea riguroso, medible y científico? Digo, la ciencia exacta nos dio la medicina moderna, los puentes que no se caen, el Internet. ¿Por qué el diseño debería huir de eso? Es que no se trata de huir del rigor. Para nada. Se trata de entender qué tipo de rigor le sirve realmente al diseño. Ok. Mira, la epistemología tradicionalmente se enfoca en validar el resultado final. Busca verdades universales, modelos replicables, como los famosos paradigmas de Thomas Kuhn. Claro, la filosofía de la ciencia pura y dura. Exacto. Y eso funciona increíble para la física o la ingeniería estructural. Pero cuando diseñas para sociedades humanas, que son caóticas, emocionales, cambiantes... Muy cambiantes. Buscar una sola verdad universal te lleva a homogeneizar todo. Y terminas diseñando soluciones de molde que aplastan la diversidad cultural. Me encanta que lo pongas así. A ver si esta analogía tiene sentido. La epistemología sería como ir a un restaurante con estrellas Michelin. A ver, ajá. Donde solo importa el plato final, perfectamente emplatado, medido al milímetro, y si un inspector no lo valida con sus reglas estrictas, pues no sirve. Tal cual. Pero los autores nos piden mirar hacia la gnoseología, que, siguiendo mi analogía, no sería juzgar el plato final, sino meternos a la cocina de una abuela en pleno caos familiar. Me fascina esa imagen. O sea, es estudiar el proceso humano, incesante, de por qué ella mezcla ciertos ingredientes empíricamente, cómo el olor le dice que ya está listo el guiso, y cómo ese acto de cocinar une a toda la familia. Esa analogía es brillante porque captura exactamente la esencia. La gnoseología se pregunta por el impulso vital del conocimiento, por el proceso y la experiencia, no solo por el veredicto final. Claro, el conocimiento vivo. Sí, y en esa cocina caótica de la abuela es donde los autores introducen una idea que para mí cambia las reglas del juego.
El giro paleontológico de la estética de André Leroi-Gourhan. Que suena a desenterrar fósiles con mucho estilo, pero estoy seguro de que va por otro lado. Totalmente por otro lado. Solemos pensar en la estética como sinónimo de belleza, como el diseño de un mueble de lujo o un cuadro en un museo, ¿no? Lo bonito, digamos. Exacto. Pero Leroi-Gourhan, desde la antropología, nos dice que la estética es en realidad un código biológico, social y étnico. Ah, ok. Son las emociones colectivas. Es la razón por la que un grupo humano encuentra confort en ciertos ritmos musicales, o porque prefieren alimentos picantes, o cómo estructuran sus casas para relacionarse. O sea, la estética es el pegamento afectivo de una comunidad. ¡Wow! Pero fíjate que aquí es donde me da un poco de vértigo. ¿Por qué? Porque si alejamos al diseño de la ciencia medible y lo convertimos en la disciplina que decodifica el pegamento afectivo y los códigos étnicos de una sociedad, o sea, ¿no se vuelve todo demasiado difuso? Claro, es un miedo común. Es que imagínate quienes nos escuchan y trabajan en diseño de productos o servicios. Podrían estar pensando, a ver, yo tengo que entregar un prototipo el viernes. No puedo ponerme a decodificar el alma humana. ¿Dónde queda lo práctico aquí? Esa es la queja típica cuando se plantean estas transiciones. Y la respuesta está en abrazar, literalmente, ese estado difuso. Abrazar lo difuso. Sí, el texto retoma al filósofo Alexander Gottlieb Baumgarten del siglo XVIII, quien argumentaba que existen saberes difusos. Y ojo, no usaba difuso como sinónima de inútil o vago. Ok, entonces, ¿a qué se refería? Se refería a saberes que operan en la frontera de la sensibilidad, en la intuición, en la perspicacia, espacios donde la razón matemática pura simplemente no llega. Es decir, que ser difuso es, de alguna manera, el superpoder del diseño. Exactamente. Su utilidad gigantesca radica en su capacidad de traducción. El diseño toma conceptos hipercomplejos, ya sean tecnológicos, sociales o científicos, y los adapta a las capacidades cognitivas y emocionales de cualquier persona. Claro, los aterriza. Ajá. Lo difuso permite que el diseño sea una ciencia de la sensibilidad. Hace que lo abstracto se vuelva algo que puedes tocar, habitar y usar, sin tener un doctorado en el tema. Entendido. Entonces, si aceptamos que el diseño necesita ser este traductor difuso, este conector de sensibilidades, la pregunta obvia es, bueno, ¿con qué ingredientes cocinamos esto? Cuatro raíces fundamentales en este nuevo transdiseño. Así es. Y no son pasos a seguir, ¿eh? Son dimensiones que tienen que estar presentes sí o sí. A ver, cuéntanos la primera. La primera es la transdisciplinariedad. Y ojo con esto, no es solo trabajo en equipo. No es el típico grupo multidisciplinario de la oficina. Para nada. Estamos muy acostumbrados a la multidisciplinariedad, donde el ingeniero hace su parte, se la pasa al economista y luego el diseñador le pone un color bonito al final. Una cadena de montaje académica. Exacto. La transdisciplinariedad rompe esas paredes. Exige que todos desarrollen un lenguaje común y transformen sus propios métodos al chocar con los de los demás. Lo cual nos lleva a un choque aún más grande, creo yo, que es la segunda raíz, la transculturalidad. Y para mí, personalmente, esta es la más radical de todas. Totalmente de acuerdo. Porque trata de combatir la homogeneización global, reconociendo que los saberes originarios, vernáculos y locales tienen exactamente la misma validez que la ciencia occidental. Es un cambio de paradigma gigante. Es que es literal sentar en la misma mesa de decisiones a un líder de una comunidad indígena y a un ingeniero de software de una multinacional, y que conversen en absoluta igualdad de condiciones. Es una democratización epistemológica, y eso nos empuja obligatoriamente a la tercera raíz, que es la transicionalidad. Suena a cambio de época. Y lo es. Apoyándose en pensadores como Arturo Escobar, el texto sugiere que el diseño debe dejar de servir ciegamente al progreso capitalista, ese progreso que solo busca crecimiento infinito y obsolescencia programada. Ajá.
En su lugar, el diseño debe facilitar la transición hacia el buen vivir, hacia formas de existencia sostenibles, colaborativas y en equilibrio con la tierra. Oye, voy a detenerte ahí, porque esto es fuerte. Sí, lo sé. La promesa del diseño industrial, desde la Bauhaus en adelante, ha sido siempre el progreso. Hacer las cosas más rápidas, más eficientes, más baratas. ¿Me estás diciendo que el transdiseño nos exige abandonar la idea misma de progreso? Nos exige redefinirla. Porque el progreso lineal ha demostrado ser ecológicamente insostenible y, la verdad, socialmente agotador. Claro, el planeta no da abasto. Exacto. La transicionalidad no significa volver a las cavernas, significa usar nuestra capacidad creativa no para inventar un producto más que termine en la basura en 2 años, sino para diseñar sistemas de vida que se sostengan a largo plazo. Es un cambio de métrica total. Ajá, es pasar de medir el rendimiento a medir la convivialidad. ¡Wow! Es pasar del diseño como un monólogo corporativo a una asamblea plural, literal. Y bueno, la cuarta raíz es la transmedialidad, que básicamente nos dice que esta asamblea no ocurre solo en papel o en pantallas. No, para nada. Ocurre en múltiples materialidades, un ritual, una danza, un algoritmo o una receta de cocina. O sea, todos son medios válidos donde se inscribe el conocimiento humano. Así es. Si juntas estas 4 raíces, tienes un ecosistema completamente distinto para operar. Y oye, si toda esta asamblea de saberes, esta demolición del status quo les está resultando tan reveladora a quienes nos escuchan como a nosotros, aprovecho para invitarles a hacer una pausa de un segundo para dar me gusta y compartir este espacio de investigación-creación para el camino. Sí, por favor, compártanlo. Seguro conocen a alguien en su equipo, en su universidad o en su vida, a quien le urge cuestionar cómo estamos diseñando nuestro mundo. Compartan el conocimiento. Buenísimo. Y bueno, siguiendo con nuestra exploración, si la filosofía y las raíces ya están claras, la siguiente parada es ver dónde aterriza esto en la realidad. Claro, la práctica. ¿En qué espacios concretos actúan quienes practican el transdiseño? Los autores delinean 4 grandes escenarios, o como ellos los llaman de forma muy poética, áreas de pauta. Áreas de pauta suena, a partitura musical. Como espacios donde logramos ponernos de acuerdo en qué ritmo vamos a tocar. Es una gran forma de verlo. Son como atractores gravitacionales que jalan distintas disciplinas según el problema. El primer escenario es el diseño de sí. Ok, ¿el nivel personal? Exacto. Aquí trabajamos en el nivel más íntimo. La biología, la percepción, la modificación de nuestro propio sensorium. El segundo es el diseño para las inteligencias colectivas, que explora cómo colaboramos, cómo aprendemos en red y cómo el individuo se inserta en el grupo. Y luego escalamos al tercer escenario, que es el diseño de sistemas sociotécnico-culturales. Que, a ver, suena trabalenguas, pero es básicamente cómo entrelazamos la identidad étnica y cultural de una población con las infraestructuras técnicas y económicas que lo sostienen. Tal cual. Y por último, el nivel más meta de todos, el metadiseño. Es literalmente el diseño del diseño. Es el espacio de reflexión donde evaluamos cómo estamos creando y cómo podemos hackear nuestras propias metodologías creativas. Exactamente. Ahora, me encanta la teoría, de verdad, pero aterricemos esto un poco más. No quiero que quienes nos acompañan sientan que estamos leyendo un temario de universidad. Claro, vamos a lo concreto. El artículo da un ejemplo específico sobre el primer escenario, el diseño de sí, que aborda la alteración de la sensibilidad. ¿Cómo se ve este cruce de saberes en la vida real? Porque, entiendo cómo la tecnología interactiva de punta afecta a nuestros sentidos, pero ¿cómo se mezcla eso con lo ancestral? Mira, imagina que el reto es diseñar una intervención para tratar el trauma profundo o la ansiedad clínica extrema. Un reto enorme. Sí.
Desde la academia puramente occidental podrías usar la interacción humano-computadora, estas disciplinas conocidas como HCI. Construyes entornos de realidad virtual inmersiva para hacer terapia de exposición. Eso es modificar el sensorium humano mediante hardware y código. Tecnología pura y dura de laboratorio. Exacto. Pero si aplicamos las raíces del transdiseño, reconocemos que esa no es la única tecnología válida. Ujú. Las culturas originarias, a través de prácticas chamánicas, ceremonias y el uso de plantas maestras, llevan milenios desarrollando tecnologías hiper sofisticadas para inducir estados alterados de conciencia y sanar traumas. ¡Wow! Claro. Entonces, sí, ambos saberes no compiten, se sientan a la mesa. ¿Cómo podría un entorno virtual aprender de la estructura ritual de una ceremonia chamánica? ¿Cómo la cadencia de un canto ancestral puede informar el diseño sonoro de una interfaz terapéutica? Ahí es donde ocurre la magia del transdiseño. Es alucinante porque rompes por completo el prejuicio de que la tecnología solo tiene cables. Un ritual también es una tecnología social, súper compleja. Absolutamente. Ahora bien, si un equipo se lanza a diseñar en estos territorios tan vastos, entre lo místico y lo digital, el riesgo de perderse es altísimo. Necesitamos mapas. Sí, mapas urgentes. Y aquí es donde entran los 4 vectores de fuga que proponen los autores. Son herramientas que sirven tanto para entender el territorio como para intervenirlo, Empecemos con el primer mapa, la sensografía. que suena a mapear sentidos. Exacto, como su nombre sugiere. En urbanismo tradicional, tú mapeas dónde está la calle y dónde está el edificio. Pero una sensografía mapea, por ejemplo, los paisajes sonoros de un barrio o crea cartografías alimenticias. O sea, te dice dónde huele a qué. Ajá, te dice dónde un olor específico o un ruido constante está generando estrés, o donde la ruta de ciertos ingredientes define la identidad de una comunidad entera. Si mapeas eso, puedes intervenirlo artificialmente para mejorar el bienestar. Qué interesante. Y el segundo mapa sería la conectografía, el mapeo de las redes. Redes neuronales, redes sociales, redes de suministro. Todo lo que nos conecta. ¿Sí? Y el texto cita a Ezio Mancini, un referente enorme, que dice que en la actualidad todo el mundo diseña. Ya no dependemos del genio solitario en su estudio. Por suerte. Conocimiento se disipa y se conecta entre personas comunes que están resolviendo sus propios problemas cotidianos, ayudándoles a tejer alianzas. Y para que esas alianzas funcionen de verdad, necesitas el tercer vector, que es la gnoseografía. Si recuerdas, la gnoseología era el proceso de adquirir conocimiento. La cocina de la abuela. Esa misma. Pues la gnoseografía es volver visible ese proceso en tiempo real. ¿Cómo así? Puede ser usando inteligencia artificial para visualizar cómo miles de investigadores alrededor del mundo están colaborando en una cura. O puede ser algo intensamente analógico y humano. ¿Como el graphic recording en los hackatones? Este ejemplo que dan los autores me parece fantástico. Es buenísimo. Imagínense una sala inmensa. 50 personas exhaustas de diferentes profesiones tratando de resolver un problema, no sé, de escasez de agua. Las palabras vuelan, la gente discute acaloradamente. Un caos total. Un caos. Y en medio de eso, tienes a alguien del equipo de diseño frente a un mural gigante, escuchando y dibujando en tiempo real. Convirtiendo los gritos y los post-its en un ecosistema visual interconectado. Ese mural no es un resumen decorativo que mandas por correo al día siguiente. Exactamente, no es un acta de reunión aburrida. Exacto, es una intervención viva. Al ver sus ideas mapeadas y conectadas con las del otro grupo, la neuroquímica y la dinámica social de la habitación cambian. La gnoseografía literalmente interviene y modifica el flujo de pensamiento de la inteligencia colectiva en ese momento. Lo describes a la perfección. Es el diseño facilitando el surgimiento de soluciones. Y eso nos deja frente al cuarto vector, que para mí es el salto más audaz de todos. La meteorografía. ¿Meteorología? El clima. A ver, ¿me estás diciendo que tenemos que diseñar el clima? No, no exactamente.
Más bien, tenemos que aprender a diseñar para el clima, entendido como la gran metáfora del caos. Ah, ok. La meteorografía trata sobre abrazar la incertidumbre y la serendipia. Cuando diseñas sistemas socioculturales, hay miles de variables incontrolables. Tradicionalmente, la gestión de proyectos intenta predecir y controlar todo bajo lógicas de causalidad, ¿verdad? Si hago A, resultará B. La típica gráfica de Gantt. Exacto. Pero frente a lo complejo, el texto introduce la teoría de la efectuación. Y para quienes no están en el mundo del emprendimiento, la efectuación es como la diferencia entre seguir una receta y cocinar con lo que hay en el refrigerador. A ver, explícalo. O sea, la causalidad es ir al supermercado con una lista estricta para hacer un pastel. Si falta un ingrediente, el proyecto fracasa. Claro. Pero la efectuación es abrir el refrigerador, ver que tienes huevos, algo de queso y espinacas, e inventar la mejor comida posible con esos recursos y con las sorpresas que surjan en el camino. Es una metáfora brillante. La meteorografía te pide que actúes así en el diseño de sistemas complejos. No puedes forzar el futuro, pero puedes moldear tus objetivos a medida que surgen las sorpresas. De hecho, la metáfora que usan los autores en el texto es la del rayo, y me parece tan reveladora. Es hermosa. Básicamente nos dicen que, históricamente, quien diseña ha creído ser la persona que dibuja el plano milimétrico de un rascacielos, asumiendo que el clima siempre será perfecto. Qué ingenuidad, ¿no? Total. Pero en el transdiseño, ya no dibujas planos infalibles. Actúas como quien prepara el terreno, colocando el pararrayos, sabiendo que una tormenta eléctrica se aproxima. Y fíjate en cómo desglosan el fenómeno eléctrico. Tiene 3 momentos. Primero, el rayo en sí. La progresión invisible de la carga abriéndose camino a través de un medio totalmente impredecible como es el aire. Ajá. Segundo, el relámpago, que es el destello visual. El clímax donde las cargas del cielo y la tierra finalmente se encuentran y se igualan. Y tercero, el trueno, que es el impacto sonoro, la consecuencia, la ruptura del medio. Es poesía pura. Como diseñadores en este nuevo paradigma, no podemos controlar la trayectoria exacta del rayo en el aire, que viene siendo la incertidumbre social. Imposible controlarla. Pero sí podemos diseñar las condiciones en la Tierra para atraer ese encuentro, para que el relámpago, esa chispa creativa o esa solución comunitaria, tenga un lugar seguro donde aterrizar y generar energía en lugar de destrucción. Es un cambio de identidad profesional completo. Pasas de ser el dictador de la forma a ser el facilitador de la contingencia. Cultivas la tierra para que la innovación social pueda germinar. Y bueno, llegando ya al final de esta inmersión, si tuviéramos que destilar todo esto, creo que el gran mensaje de los autores no es que el transdiseño sea una utopía inalcanzable de ciencia ficción. Para nada. Lo más fascinante es que ellos afirman que esto ya está ocurriendo. Hay comunidades locales, colectivos de arte, grupos indígenas y hackers sociales que ya están cruzando disciplinas, ignorando el progreso corporativo y abrazando la incertidumbre. O sea, ya están transdiseñando. El desafío es que lo están haciendo de forma aislada. Aún operan bajo el radar de las instituciones tradicionales. Claro, en los márgenes. Exacto. Y el llamado de este artículo es a ponerle un nombre, a hacer consciente esta práctica, a que empecemos a sensografiar, conectografiar y gnociografiar nuestro mundo con intención, sabiendo que el diseño es una asamblea de saberes y no un simple departamento de manufactura. ¡Qué viaje mental tan espectacular hemos tenido hoy! Y para dejar a la audiencia con algo resonando en la cabeza durante el resto de su día, quiero proponerles un pequeño ejercicio de observación. A ver, cuéntanos. Hoy en día, casi todos usamos plataformas digitales impulsadas por algoritmos de recomendación.
Estos sistemas fueron diseñados bajo una epistemología rígida de Silicon Valley, donde su métrica es la retención de atención para vender publicidad. Y que nos aíslan y nos polarizan muchísimo. Exacto. Ahora, imaginen por un momento, ¿cómo se vería ese mismo algoritmo si fuera sometido al transdiseño? Si en lugar de buscar enganche infinito, estuviera programado bajo la raíz de la transculturalidad y el principio del buen vivir. Uy, me encanta pensarlo. ¿Acaso la aplicación, en lugar de sugerirnos otro video indignante, nos recomendaría apagar la pantalla y nos conectaría con una iniciativa comunitaria en nuestro propio barrio? Observen los sistemas que usan a diario y pregúntense cómo podrían ser transdiseñados. Es una provocación inmensa. Y nos recuerda que lo que consideramos normal en nuestra tecnología actual es solo una de las infinitas configuraciones posibles. Y que tenemos el poder y los mapas para imaginar otras realidades. Totalmente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Investigación Creación para el Camino. De verdad esperamos que esta exploración les haya volado la cabeza tanto como a nosotros y que les deje armados con nuevas preguntas. Ojalá nos acompañen en nuestra próxima charla para seguir desarmando y reconstruyendo el mundo. Ha sido un placer. Por cierto, nos encantaría escuchar sus voces. Les invitamos muy especialmente a responder el breve cuestionario que encontrarán en nuestra plataforma y a dejarnos en los comentarios cuál de los 4 vectores de fuga, la sensografía, conectografía, gnoseografía o meteorografía, aplicarían primero en sus proyectos. Nos vemos en el próximo Cruce de Saberes. OCA Consultores. Dejamos ideas conectando lenguajes.